Hola, buenas noches a todos. Vamos a hablar de un tema que está generando un auge, dado la necesidad que existe por contar con el equipamiento de protección para vía aérea, en el caso de los profesionales de la salud que vamos a atender la contingencia de COVID-19. Nosotros como asociación de ninguna manera estamos promoviendo la implementación o el reuso de los materiales que ya por recomendación de fábrica son desechables. Lo que estamos haciendo como asociación es acercar la información para que las instituciones decidan si es viable o no implementar un protocolo de descontaminación de los respiradores y poner como ejemplo un protocolo que ya se ha implementado, no está en uso, pero ya está implementado, ya se bajó la información a nivel operativo para que en el momento en el que se caiga en una contingencia de escasez de respiradores, se pueda poner en marcha un proceso de este tipo. Lo primero que hay que entender es el propósito del respirador N95. Este respirador tiene como propósito disminuir el riesgo de exposición de la vía aérea de los trabajadores a los contaminantes, a partículas. En un inicio estos respiradores fueron diseñados para los ambientes industriales, donde había gran cantidad de contaminantes. Imagínense una mina, una industria metalúrgica, una industria donde se diseminan polvo, partículas, ¿no?, que podrían generar un daño a los trabajadores. No necesariamente materiales contaminados con carga biológica, sino realmente para partículas. A partir de la epidemia que se vivió en China del SARS, se decide implementar esta mascarilla como un auxiliar o un dispositivo de protección respiratoria para los profesionales de la salud, dadas las características de filtración. Esta designación N95 lo que nos indica es que este dispositivo va a filtrar por lo menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire. El uso indicado para los hospitales viene en 3 escaladas. La primera va a ser para todo aquel profesional sanitario que está en contacto directo con pacientes, ya lo había mencionado la doctora Cote, como puede ser la enfermera asistencial, puede ser el médico tratante, puede ser el anestesiólogo, el personal de cirugía, y pudiera ser también aquel profesional de rayos X, el camillero que va a movilizar a estos pacientes. La siguiente indicación es para el personal que va a realizar tareas de descontaminación de instalaciones donde existan pacientes que estén generando aerosoles, como el área de terapia intensiva, que se requiera descontaminar el área en presencia del paciente. La otra es para la descontaminación de equipo biomédico, instrumental, que haya sido utilizado en procedimientos con pacientes con COVID-19, con esta enfermedad. Y por último, para los que están procesando las muestras en el laboratorio. Esta es la indicación de uso de los respiradores. Ya de hecho, dadas las condiciones de la pandemia, donde estamos viendo que se está generando una escasez por la compra de los respiradores de gente que no es necesariamente profesional de la salud, hemos visto que la gente anda en la calle con sus respiradores N95. Esto ha generado una escasez a nivel mundial. Desde febrero de 2020, las agencias de los Estados Unidos hicieron especial énfasis en la conservación para extender en este sentido, la empresa lo que recomienda es agotar todas las posibilidades para extender el uso adecuado de los respiradores antes de llegar al sistema de descontaminación. También se hace énfasis en que hay métodos de descontaminación que no son propicios para descontaminar estos respiradores porque puede haber residuos, se puede dañar la capa filtrante de alta eficiencia, se puede dañar también el ajuste de los respiradores. La siguiente, por favor. Se revisaron varios métodos y se hicieron varias aprobaciones por parte de la FDA, varias autorizaciones a diferentes compañías o sistemas de reprocesamiento, pero solamente me voy a detener en los que en México puede haber viabilidad de implementación. En este caso existe para la empresa Steris Vipro, la tecnología existe ya en autorización para el Vipro Max, donde en el ciclo sin lumen
se hicieron las pruebas hasta 10 ocasiones, dando como resultado aprobatorio la filtración y el ajuste, es decir, no hubo daños o alteraciones en la filtración o el ajuste. En el caso de la tecnología externa de la empresa ASP, que es igual peróxido de hidrógeno vaporizado, se hicieron pruebas hasta en 2 ocasiones donde no hubo deterioro de la eficiencia de la filtración ni del ajuste del respirador. En el caso de sistemas de descontaminación ambiental para el método Battelle, existe un estudio que está bajo evaluación y que aún no está definido si puede ser descontaminado hasta en 20 ocasiones, que esto me parece una barbaridad porque el deterioro que existe en el respirador debido al uso, no solamente al proceso de descontaminación, va degradando la utilidad, el ajuste del respirador. En este caso, bueno, está bajo evaluación, también es un proceso, y los siguientes 2 métodos, que serían la luz ultravioleta y el calor húmedo, el vapor de baja temperatura, pues no han recibido aprobación por parte de la FDA, aunque los estudios que ha hecho la empresa 3M relacionados al ajuste y la filtración han sido aprobatorios hasta en 10 ocasiones. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita la necesidad que estamos teniendo en las instituciones de salud para poder contar con el suministro nos está orillando a generar estos protocolos. Estos protocolos se van a tomar bajo la siguiente postura. El respirador que sea asignado al personal sanitario va a ser un respirador que solamente esta persona lo va a utilizar. El suministro se convierte en un bien no desechable, que la responsabilidad del manejo para garantizar o para hacer factible la descontaminación va a caer siempre en manos del usuario. Y recordemos aquí que no solamente existen usuarios que son profesionales de la salud, existe otro usuario del respirador que son las personas que están llevando a cabo la descontaminación, que no son unos expertos en insumos médicos, que son aquellas personas que son expertos en descontaminar superficies, en descontaminar cuartos de paciente, etcétera, ¿no? Estos profesionales no tienen el adiestramiento en el manejo de suministros médicos, ¿no? Entonces hay que hacerles énfasis, y ahorita vamos a ver por qué la comunicación institucional es fundamental para lograr el éxito de la implementación de un proceso como este. El proceso también de descontaminación se debe ejecutar por especialistas en descontaminación de dispositivos. No cualquier persona puede ejecutar la descontaminación, ya que dentro del proceso existen riesgos inherentes a la manipulación del material contaminado y también a la manipulación de los productos que se van a utilizar para la descontaminación, ¿no? Otra cosa que es súper importante es que este sistema que se escoja para la descontaminación se pueda verificar la efectividad con por algún medio de controles, ya sean químicos o biológicos. El protocolo que se desarrolle para llevar a cabo la implementación de este proceso de descontaminación debe incluir por lo menos 9 puntos esenciales. Número 1 son las recomendaciones para preservar la integridad del respirador. Repito, para que esto salga, sea eficiente, el respirador debe de mantenerse en las mejores condiciones. Estas recomendaciones, por ejemplo, pudieran incluir que no se puede usar maquillaje, que no se debe de tocar de ninguna manera el respirador con las manos sucias, que no se debe de aplastar, no se debe de intentar limpiar, ¿no? El siguiente punto es la identificación de los respiradores. El respirador es un bien personal que va a generar mucha confianza al personal usuario, tener siempre su respirador y no estar utilizando respiradores que hayan sido ocupados por otra persona. Otro punto esencial es manejar las políticas para la recolección y traslado de los respiradores, ya que en este punto hay un riesgo potencial de contaminación tanto de áreas como de personal operativo. El número 4 son las precauciones que el personal operativamente expuesto debe de atender para realizar la descontaminación. El siguiente punto sería el acondicionamiento de los respiradores, es decir, de qué manera vamos a acondicionar estos respiradores para que el proceso sea efectivo. Número siguiente sería propiamente el protocolo de descontaminación, qué suministros vamos a utilizar, cómo vamos a organizar la logística en el centro donde se va a llevar a cabo el reprocesamiento, si va a ser un área especial, si va a ser un equipo único designado para esta tarea, etc. El siguiente punto es la validación del proceso y liberación. ¿De qué manera vamos a validar
que el proceso de descontaminación se está llevando de forma efectiva y también de qué manera vamos a entregarle el suministro a los usuarios y cómo ellos van a poder validar esta liberación. En ese sentido, las instrucciones al usuario de un respirador descontaminado se deben entregar de forma precisa y clara. Si nosotros vamos a utilizar un sistema, por ejemplo, el de Sterra o el de Steris, donde el dispositivo se descontamina a través de un equipo de peróxido de hidrógeno, va a estar adentro de una bolsita y va a llevar un indicador biológico, hay que enseñarle, entrenar a estos trabajadores que, repito, no necesariamente conocen cómo funciona un indicador químico, enseñarles qué información les puede aportar este indicador. Y repito, porque dentro de la logística puede haber errores que nos lleven a entregar un respirador no contaminado al usuario. Entonces este sería un riesgo gravísimo que podría su salud dependiendo de nuestra responsabilidad. El siguiente punto es qué vamos a hacer con esos respiradores que ya no tienen vida útil, que ya fue agotada la vida útil. Los vamos a destruir, los vamos a concentrar en un área, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? La institución debe de decidir qué va a hacer y manifestar en el protocolo los 9 puntos esenciales que acabo de mencionar. Este es un ejemplo, solamente un ejemplo de la implementación. Aquí tenemos que elegir el sistema de descontaminación de acuerdo a 3 cosas. El número 1, el equipamiento que tengamos de base en el hospital, en el centro de reprocesamiento, el volumen de respiradores que se están generando diariamente y el nivel de agotamiento y reuso de los respiradores. Hablamos de nivel de agotamiento porque no es lo mismo un respirador que va a utilizar una persona que está asignada a terapia intensiva COVID, que lo va a aportar durante 8 horas continuas, al dispositivo que va a utilizar, por ejemplo, el técnico de rayos X o el camillero que va a hacer la movilización, que probablemente lo utilice de manera ocasional y lo tenga bajo reserva mientras no hay actividad con pacientes, ¿sí? La logística de este proceso tiene que favorecer siempre la preservación de la integridad del respirador, que exista una adecuada aireación para hacer más efectivo el proceso, evitar ciclos cancelados, porque esto va a influir en el proceso, en la logística de entrega. Si tengo un ciclo cancelado, es media hora, 1 hora, inclusive hasta más de 6 horas perdidas, dependiendo del sistema que escojamos para la descontaminación. Y la otra es que debemos de facilitarle al usuario la entrega oportuna. ¿Para qué? Para prescindir del menor número de respiradores y poder ahorrar y garantizarle a la mayor parte de la gente un respirador habilitado, ¿sí? El siguiente ejemplo que vamos a tomar en cuenta es un ejemplo que ya implementamos aquí en el hospital, que es a través de la tecnología Steris Vipro. ¿Por qué elegimos este? Porque el protocolo nos da una opción a hacer más de 2 descontaminaciones, ¿no? Pero no descartamos utilizar en algún momento la tecnología de Sterras o inclusive migrar a la tecnología o el proceso Battelle. ¿Por qué? Porque en el proceso Battelle se pueden descontaminar muchas más mascarillas que en estos procesos, ¿no? Ahí vienen factores como el tiempo, como la validación de los procesos, pero bueno, dependiendo la necesidad de la institución, repito, y del equipamiento que se tenga, es la implementación del protocolo. Esta es una fotografía donde se muestra que los respiradores deben de tener un identificador único. En este caso utilizamos la primera inicial y el apellido paterno y el número de empleado para poder identificar el respirador. Se van a marcar en la parte externa con un plumón de aceite grado, no hay grado médico, más bien el que recomienda para hacer el marcaje de este material es un plumón como este, un Sharpie, ¿sí? Y esto no va a deteriorar la funcionalidad del respirador. Es importante no utilizar pluma, no utilizar lápiz, no utilizar crayón, porque estos materiales sí podrían desgastar y también podrían intervenir en el proceso de descontaminación. En este caso, el embolsado de los respiradores se va a hacer en una bolsa Tyvek, y aquí es muy importante para la logística identificar las áreas de procedencia. ¿Por qué? Porque con estas áreas de procedencia podemos entregar el respirador de manera más pronta a los usuarios. Sabemos que los van a estar esperando a la jornada siguiente, entonces tenemos 2 jornadas, que sería, por ejemplo, si el usuario es de la mañana,
tarde y noche para poder ejecutar la descontaminación, ¿no? Este punto donde los respiradores van a airearse es súper importante, porque en esta tecnología que es con peróxido de hidrógeno, la aireación es fundamental, porque si no están aireados y existe gran cantidad de humedad, vamos a tener cancelaciones de ciclo. Y repito, el proceso, el equipo y los parámetros no me preocupan tanto, porque nos daríamos cuenta que hay un mal proceso. Lo que me preocupa en este sentido es la logística, porque el protocolo marca que solamente se pueden descontaminar hasta 10 mascarillas por ciclo. Quiere decir que si yo tengo 200 mascarillas, al menos tengo que utilizar 20 ciclos, ¿sí? Lo que va a implicar unas 16, 18 horas de proceso entre cada uno. Entonces imagínense, si tengo esto, solamente tengo una máquina, no voy a poder darme abasto para poder entregar los respiradores. Por eso este paso es fundamental para lograr un proceso adecuado. El siguiente punto, el acomodo de la carga, la validación con indicadores químicos, biológicos y paramétricos para poder garantizar un producto, cuando menos, que se procesó bajo las condiciones del protocolo. Esta información también es súper importante. Para poder entregar un respirador procesado, se le deben de dar las indicaciones al usuario. Repito, no solamente es personal médico, sino también tenemos personal técnicos que a lo mejor no están familiarizados con el uso de suministros estériles. Entonces aquí deberíamos de enseñarle perfectamente bien a los trabajadores o a los usuarios en qué consiste la verificación de un respirador reprocesado, que debe de contar con un lote de reprocesamiento, debe de contar con indicadores de reprocesamiento, digo, los que van bajo este sistema al menos, ¿no? En esta lámina estamos viendo la bibliografía donde ustedes se pueden apoyar para desarrollar su protocolo. En este trabajo los más importantes fueron las recomendaciones del CDC, las autorizaciones de FDA, el boletín técnico que hizo 3M en marzo, ahorita vamos en la 5ª revisión, y sobre todo las indicaciones del fabricante del dispositivo de descontaminación, que se deben de seguir al pie de la letra. La siguiente, por favor. Por mi parte es todo. Si tienen alguna pregunta, con gusto la atendemos. Les dejo mi correo electrónico por quien guste más información al respecto, y muchas gracias.